Imagina por un momento que todo lo que ves, sientes y piensas no es la realidad en sí, sino una construcción limitada por tu percepción actual. Y si te dijera que hay un método oculto y silencioso, olvidado por los caminos tradicionales, capaz de romper ese velo y despertar en ti una conciencia tan profunda y tan clara que tu existencia jamás será la misma? En este video, no solo escucharás sobre este método, sino que lo vivirás. No necesitas fe ciega ni años de práctica, solo la disposición de abrir los ojos de tu mente y tu corazón. Prepárate para sumergirte en el conocimiento revelado por Jacobo Greenberg, comprendido solo por unos pocos. Antes de seguir, escribe en los comentarios: permito que la profunda conciencia se revele en mí. Al hacerlo, inicias el proceso de apertura interior. Ahora, respira hondo y acompáñame. Jacobo Greenberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, cuyo trabajo une las fronteras entre la ciencia y la espiritualidad con una profundidad inusual. Imagina por un momento que todo lo que ves, sientes y piensas no es la realidad en sí, sino una construcción limitada por tu percepción actual. Y si te dijera que hay un método oculto y silencioso, olvidado por los caminos tradicionales, capaz de romper ese velo y despertar en ti una conciencia tan profunda y tan clara que tu existencia jamás será la misma? En este video, no solo escucharás sobre este método, sino que lo vivirás. No necesitas fe ciega ni años de práctica, solo la disposición de abrir los ojos de tu mente y tu corazón. Prepárate para sumergirte en el conocimiento revelado por Jacobo Greenberg, comprendido solo por unos pocos. Antes de seguir, escribe en los comentarios: permito que la profunda conciencia se revele en mí. Al hacerlo, inicias el proceso de apertura interior. Ahora, respira hondo y acompáñame. Jacobo Greenberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, cuyo trabajo une las fronteras entre la ciencia y la espiritualidad con una profundidad inusual. Se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios avanzados en neurofisiología en la ciudad universitaria de Nueva York. Greenberg dedicó su vida a explorar los mecanismos de la conciencia. Su idea más innovadora, la teoría sinagogética, sugiere que la realidad que percibimos es el resultado de la interacción entre el campo neuronal de los individuos y un campo unificado de información que él denominó el látiz de la conciencia. Para él, la percepción común es solo una pequeña parte de lo que realmente está disponible para el ser humano. Greenberg pensaba que al ajustar nuestra atención y disolver el ruido interno del pensamiento habitual, podríamos acceder de manera instantánea a realidades ampliadas. El método que vas a descubrir aquí hoy es una síntesis práctica de esta visión, un camino directo hacia el despertar de una conciencia profunda, y no se trata de creencias o dogmas, sino de experimentar. Se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios avanzados en neurofisiología en la ciudad universitaria de Nueva York. Greenberg dedicó su vida a explorar los mecanismos de la conciencia. Su idea más innovadora, la teoría sinagogética, sugiere que la realidad que percibimos es el resultado de la interacción entre el campo neuronal de los individuos y un campo unificado de información que él denominó el látiz de la conciencia. Para él, la percepción común es solo una pequeña parte de lo que realmente está disponible para el ser humano. Greenberg pensaba que al ajustar nuestra atención y disolver el ruido interno del pensamiento habitual, podríamos acceder de manera instantánea a realidades ampliadas. El método que vas a descubrir aquí hoy es una síntesis práctica de esta visión, un camino directo hacia el despertar de una conciencia profunda, y no se trata de creencias o dogmas, sino de experimentar. Muchas personas que han puesto en práctica este principio han comentado que experimentan una claridad mental, una intuición más aguda y una conexión profunda con el todo. En este video vamos a explorar cómo puedes aplicar esto en tu propio camino con profundidad y verdad. La mayoría de la gente vive convencida de que la realidad es lo que los sentidos perciben: formas, sonidos, olores, sabores y texturas. Esta creencia parece indiscutible porque todo lo que nos rodea refuerza este marco perceptual. Sin embargo, Jacobo Greenberg desafía este paradigma al afirmar que lo que llamamos realidad no es la realidad en sí, sino una interpretación creada por la mente. Según él, habitamos una proyección generada por nuestro campo neuronal, que filtra y organiza la información que captamos de lo que él denominó el látiz de la conciencia.
Este látiz es un campo informacional absoluto que existe antes del espacio, el tiempo y la materia. Contiene todo, todas las posibilidades, todos los pensamientos, todas las imágenes y realidades potenciales. Muchas personas que han puesto en práctica este principio han comentado que experimentan una claridad mental, una intuición más aguda y una conexión profunda con el todo. En este video vamos a explorar cómo puedes aplicar esto en tu propio camino con profundidad y verdad. La mayoría de la gente vive convencida de que la realidad es lo que los sentidos perciben: formas, sonidos, olores, sabores y texturas. Esta creencia parece indiscutible porque todo lo que nos rodea refuerza este marco perceptual. Sin embargo, Jacobo Greenberg desafía este paradigma al afirmar que lo que llamamos realidad no es la realidad en sí, sino una interpretación creada por la mente. Según él, habitamos una proyección generada por nuestro campo neuronal, que filtra y organiza la información que captamos de lo que él denominó el látiz de la conciencia. Este látiz es un campo informacional absoluto que existe antes del espacio, el tiempo y la materia. Contiene todo, todas las posibilidades, todos los pensamientos, todas las imágenes y realidades potenciales. No obstante, el cerebro humano, con su estructura condicionada, solo puede acceder a una pequeña parte de esta latitud. Lo que percibimos, sentimos y creemos que es el mundo es en realidad una configuración muy limitada de una inmensidad infinita. Greenberg nos muestra que nuestro sistema de creencias, formado desde la infancia, actúa como un molde que recorta la realidad. Este molde se construye a partir de palabras, conceptos, hábitos y patrones mentales que limitan drásticamente lo que podemos percibir. Por lo tanto, vivimos dentro de una burbuja perceptual, convencidos de que es todo lo que existe, y lo más sorprendente es que rara vez cuestionamos esta burbuja. La propuesta de Greenberg es audaz. Él sostiene que al deshacer este molde mental y silenciar el ruido de la mente condicionada, podemos ampliar nuestro campo de percepción y acceder a porciones más grandes de la latitud. Es en ese momento cuando el método oculto comienza a revelarse. El primer paso es reconocer que la realidad en la que vivimos no es fija, sino maleable a través de la conciencia. Esta comprensión no es solo filosófica. No obstante, el cerebro humano, con su estructura condicionada, solo puede acceder a una pequeña parte de esta latitud. Lo que percibimos, sentimos y creemos que es el mundo es en realidad una configuración muy limitada de una inmensidad infinita. Greenberg nos muestra que nuestro sistema de creencias, formado desde la infancia, actúa como un molde que recorta la realidad. Este molde se construye a partir de palabras, conceptos, hábitos y patrones mentales que limitan drásticamente lo que podemos percibir. Por lo tanto, vivimos dentro de una burbuja perceptual, convencidos de que es todo lo que existe, y lo más sorprendente es que rara vez cuestionamos esta burbuja. La propuesta de Greenberg es audaz. Él sostiene que al deshacer este molde mental y silenciar el ruido de la mente condicionada, podemos ampliar nuestro campo de percepción y acceder a porciones más grandes de la latitud. Es en ese momento cuando el método oculto comienza a revelarse. El primer paso es reconocer que la realidad en la que vivimos no es fija, sino maleable a través de la conciencia. Esta comprensión no es solo filosófica, es algo que se vive. Cuando te sumerges en un estado ampliado de conciencia, ya sea a través de una meditación profunda, un instante de silencio absoluto o una percepción más aguda, rompes la barrera de la ilusión y tocas, aunque sea por un momento, la verdad esencial. Greenberg subraya que esto no se trata de huir del mundo físico, sino de reconfigurar la manera en que lo experimentamos. La red de conciencia no es algo ajeno a nosotros, es todo, incluyendo a cada uno de nosotros. Formamos parte de esta red infinita de información, pero solo podemos acceder a ella de manera consciente cuando dejamos de percibir de forma automática. Esta es la base de un despertar profundo. Comprender que el mundo que observamos es un reflejo de nuestras creencias, y cuando transformamos nuestro estado interno, alteramos la estructura misma de la realidad, no por arte de magia, sino porque la conciencia es el tejido del que está hecho todo. Por lo tanto, el primer paso es salir de la ilusión, de la rigidez. El segundo es aprender a navegar por esta red con claridad. Es algo que se vive. Cuando te sumerges en un estado ampliado de conciencia,
ya sea a través de una meditación profunda, un instante de silencio absoluto o una percepción más aguda, rompes la barrera de la ilusión y tocas, aunque sea por un momento, la verdad esencial. Greenberg subraya que esto no se trata de huir del mundo físico, sino de reconfigurar la manera en que lo experimentamos. La red de conciencia no es algo ajeno a nosotros, es todo, incluyendo a cada uno de nosotros. Formamos parte de esta red infinita de información, pero solo podemos acceder a ella de manera consciente cuando dejamos de percibir de forma automática. Esta es la base de un despertar profundo, comprender que el mundo que observamos es un reflejo de nuestras creencias, y cuando transformamos nuestro estado interno, alteramos la estructura misma de la realidad, no por arte de magia, sino porque la conciencia es el tejido del que está hecho todo. Por lo tanto, el primer paso es salir de la ilusión, de la rigidez. El segundo es aprender a navegar por esta red con claridad. Si la realidad está influenciada por nuestra percepción, como enseñó Jacobo Greenberg, entonces la clave para acceder a dimensiones más profundas de la conciencia radica en modificar la forma en que vemos las cosas. Y según él, el primer gran paso hacia esto es algo que puede parecer sencillo, pero que resulta ser profundamente transformador: el silencio interior. No se trata solo de la falta de sonido externo, sino de detener ese diálogo interno, ese constante vaivén de pensamientos, juicios, recuerdos y proyecciones que ocupa casi toda nuestra vida consciente. El silencio interior es la puerta de entrada. Cuando logramos calmar la mente, desactivamos temporalmente el filtro que distorsiona nuestra realidad. Dejamos de interpretar todo lo que vemos y sentimos, y por un breve instante accedemos a la realidad en su forma energética pura. Para Greenberg, el ruido mental es el principal obstáculo que nos separa de las capas de la conciencia. Mientras estemos atrapados en ese flujo automático de pensamientos, siempre estaremos interactuando con una versión limitada de la realidad. Este silencio, sin embargo, no se logra a través de un esfuerzo agresivo. No se trata de obligar a la mente a callar, sino de cultivar un estado de presencia tan profundo que los pensamientos simplemente pierden su relevancia. Prácticas como la respiración consciente, escuchar atentamente los sonidos que te rodean y prestar total atención a tu cuerpo son herramientas efectivas para alcanzar este estado. Pero sobre todo, se necesita una actitud interna de entrega, no en el sentido de rendirse, sino de ceder al momento presente sin resistencia. El silencio interior revela algo sorprendente. Detrás de cada pensamiento hay una inmensidad viva, una conciencia que observa. Esa presencia, para Greenberg, es el verdadero yo, no el ego narrativo que creamos, sino la esencia que observa y percibe todo en calma. Cuando accedemos a esta dimensión silenciosa, no solo sentimos paz, comenzamos a ver la realidad de una manera más amplia. Los colores se vuelven más intensos, los sonidos más nítidos, e incluso las emociones muestran capas más profundas de significado y matices. Este silencio, sin embargo, no se logra a través de un esfuerzo agresivo. No se trata de obligar a la mente a callar, sino de cultivar un estado de presencia tan profundo que los pensamientos simplemente pierden su relevancia. Prácticas como la respiración consciente, escuchar atentamente los sonidos que te rodean y prestar total atención a tu cuerpo son herramientas efectivas para alcanzar este estado. Pero sobre todo, se necesita una actitud interna de entrega, no en el sentido de rendirse, sino de ceder al momento presente sin resistencia. El silencio interior revela algo sorprendente. Detrás de cada pensamiento hay una inmensidad viva, una conciencia que observa. Esa presencia, para Greenberg, es el verdadero yo, no el ego narrativo que creamos, sino la esencia que observa y percibe todo en calma. Cuando accedemos a esta dimensión silenciosa, no solo sentimos paz, comenzamos a ver la realidad de una manera más amplia. Los colores se vuelven más intensos, los sonidos más nítidos, e incluso las emociones muestran capas más profundas de significado y matices. Además, es en el silencio donde la intuición se desarrolla. Ideas que antes parecían lejanas surgen con claridad. Respuestas que parecían imposibles se vuelven evidentes. Es como si al callar la mente cotidiana, sintonizáramos con una inteligencia superior, una que no está fuera de nosotros, sino en el mismo centro de nuestro ser. Greenberg mencionó que este silencio es una tecnología interna, no es una idea esotérica, sino una habilidad que se puede entrenar y que nos conecta con la realidad fundamental. La práctica constante de este silencio
transforma nuestra frecuencia vibracional, modifica la configuración de nuestro campo neuronal y abre caminos hacia experiencias de unidad, expansión y claridad. El silencio interior no es el final, es la puerta. Y solo aquellos que tienen el valor de cruzarla pueden descubrir lo que hay más allá. Un vasto, pleno y profundamente transformador campo de conciencia. Jacobo Greenberg dedicó una parte importante de su investigación a comprender cómo el cerebro interactúa con el campo unificado de la conciencia. Además, es en el silencio donde la intuición se desarrolla. Ideas que antes parecían lejanas surgen con claridad. Respuestas que parecían imposibles se vuelven evidentes. Es como si al callar la mente cotidiana, sintonizáramos con una inteligencia superior, una que no está fuera de nosotros, sino en el mismo centro de nuestro ser. Greenberg mencionó que este silencio es una tecnología interna, no es una idea esotérica, sino una habilidad que se puede entrenar y que nos conecta con la realidad fundamental. La práctica constante de este silencio transforma nuestra frecuencia vibracional, modifica la configuración de nuestro campo neuronal y abre caminos hacia experiencias de unidad, expansión y claridad. El silencio interior no es el final, es la puerta. Y solo aquellos que tienen el valor de cruzarla pueden descubrir lo que hay más allá. Un vasto, pleno y profundamente transformador campo de conciencia. Jacobo Greenberg dedicó una parte importante de su investigación a comprender cómo el cerebro interactúa con el campo unificado de la conciencia. Uno de sus conceptos más innovadores es el de la neuropercepción expandida, que se refiere a la capacidad del sistema nervioso para ampliar su alcance perceptual más allá de los sentidos convencionales cuando se entrena la atención de manera intencionada. Para Greenberg, la conciencia no se encuentra únicamente en el cerebro, sino en el campo que él denominó el campo Kurik. La forma en que utilizamos nuestra atención determina lo que podemos o no podemos percibir dentro de esta infinita red de realidades. En este sentido, la atención no es solo concentración, es una herramienta de creación. Todo aquello hacia lo que dirigimos nuestra atención se expande en nuestra experiencia. Si nuestra atención está condicionada por estímulos externos, vivimos de manera reactiva. Pero si aprendemos a dirigirla hacia adentro y guiarla con claridad, podemos acceder a niveles más profundos de percepción. Este es el punto de inflexión. La atención entrenada despierta una conciencia latente. Pero ¿cómo entrenamos la atención? Greenberg sugería la práctica de la atención dividida y la atención simultánea. La atención dividida implica percibir dos elementos al mismo tiempo. Uno de sus conceptos más innovadores es el de la neuropercepción expandida, que se refiere a la capacidad del sistema nervioso para ampliar su alcance perceptual más allá de los sentidos convencionales cuando se entrena la atención de manera intencionada. Para Greenberg, la conciencia no se encuentra únicamente en el cerebro, sino en el campo que él denominó el campo Kurik. La forma en que utilizamos nuestra atención determina lo que podemos o no podemos percibir dentro de esta infinita red de realidades. En este sentido, la atención no es solo concentración, es una herramienta de creación. Todo aquello hacia lo que dirigimos nuestra atención se expande en nuestra experiencia. Si nuestra atención está condicionada por estímulos externos, vivimos de manera reactiva. Pero si aprendemos a dirigirla hacia adentro y guiarla con claridad, podemos acceder a niveles más profundos de percepción. Este es el punto de inflexión. La atención entrenada despierta una conciencia latente. Pero ¿cómo entrenamos la atención? Greenberg sugería la práctica de la atención dividida y la atención simultánea. La atención dividida implica percibir dos elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, tu respiración y los sonidos que te rodean sacan al cerebro de un flujo mental lineal y activan circuitos más complejos. La atención simultánea va más allá, es la conciencia ampliada de todo lo que sucede en el momento presente sin esfuerzo, sin un enfoque rígido, sino con una presencia relajada y amplia. Esto genera una nueva configuración de la percepción donde la realidad ya no se interpreta en fragmentos, sino que se siente como un todo integrado. Esta práctica modifica directamente el campo neuronal. Estudios recientes en neuroplasticidad demuestran que el cerebro cambia según los patrones de atención que cultivamos. En otras palabras, entrenar la atención hacia estados más amplios y conscientes reestructura literalmente la forma en que percibimos el mundo.
En la teoría sinagogética, esto implica cambiar la curvatura del campo. Es el término de Greenberg sobre cómo nuestro cerebro dobla la red de la conciencia para crear la realidad que vivimos. Por ejemplo, tu respiración y los sonidos que te rodean sacan al cerebro de un flujo mental lineal y activan circuitos más complejos. La atención simultánea va más allá, es la conciencia ampliada de todo lo que sucede en el momento presente sin esfuerzo, sin un enfoque rígido, sino con una presencia relajada y amplia. Esto genera una nueva configuración de la percepción donde la realidad ya no se interpreta en fragmentos, sino que se siente como un todo integrado. Esta práctica modifica directamente el campo neuronal. Estudios recientes en neuroplasticidad demuestran que el cerebro cambia según los patrones de atención que cultivamos. En otras palabras, entrenar la atención hacia estados más amplios y conscientes reestructura literalmente la forma en que percibimos el mundo. En la teoría sinagogética, esto implica cambiar la curvatura del campo. Es el término de Greenberg sobre cómo nuestro cerebro dobla la red de la conciencia para crear la realidad que vivimos. Al practicar la neuropercepción expandida, dejas de ser un simple espectador de la vida y te transformas en un co-creador consciente. Empiezas a notar las sutilezas emocionales con mayor claridad, a sentir los ambientes de manera más profunda, a comprender a los demás de forma intuitiva y a detectar señales que antes pasaban desapercibidas. Es como si se desvelara una nueva capa de la realidad, más rica, más conectada y más inteligente. Lo maravilloso de este proceso radica en su sencillez. No necesita rituales complicados ni técnicas exóticas. Todo lo que requieres es el compromiso de entrenar tu atención como si fuera un músculo espiritual. Un minuto de verdadera presencia con una conciencia ampliada vale más que horas de distracción. La mente se convierte en un canal, no en un obstáculo, y el despertar deja de ser un concepto lejano. Se transforma en una experiencia transformadora concreta que vives ahora. En su exploración de la conciencia, Mentalidad Jacobo, Greenberg identificó la intención como un elemento central en la interacción entre los seres humanos y las capas de la realidad. Pero no se trata de cualquier tipo de intención, sino de lo que él llamaba intención coherente. Este tipo de intención va más allá de un deseo superficial. Surge de un estado de profunda alineación interna donde el pensamiento, la emoción y la presencia están en sintonía. Cuando se logra esta coherencia, la intención se convierte en una verdadera fuerza creativa capaz de modificar el campo de la realidad que nos rodea. Según Greenberg, el universo no responde a lo que pedimos con palabras, sino a lo que vibramos con convicción. El látiz de la conciencia, siendo un campo de pura potencialidad de información, reacciona a las frecuencias mentales y emocionales que emitimos. Si estas frecuencias son incoherentes, por ejemplo, pensar en la abundancia mientras se siente miedo a la escasez, el campo responde con confusión o estancamiento. Sin embargo, la intención coherente que nace de la presencia, la claridad y la verdad tiene un poder inmediato. Se alinea con el flujo del látiz y genera sincronicidades, abre caminos y expande la percepción. Pero no se trata de cualquier tipo de intención, sino de lo que él llamaba intención coherente. Este tipo de intención va más allá de un deseo superficial. Surge de un estado de profunda alineación interna donde el pensamiento, la emoción y la presencia están en sintonía. Cuando se logra esta coherencia, la intención se convierte en una verdadera fuerza creativa capaz de modificar el campo de la realidad que nos rodea. Según Greenberg, el universo no responde a lo que pedimos con palabras, sino a lo que vibramos con convicción. El látiz de la conciencia, siendo un campo de pura potencialidad de información, reacciona a las frecuencias mentales y emocionales que emitimos. Si estas frecuencias son incoherentes, por ejemplo, pensar en la abundancia mientras se siente miedo a la escasez, el campo responde con confusión o estancamiento. Sin embargo, la intención coherente que nace de la presencia, la claridad y la verdad tiene un poder inmediato. Se alinea con el flujo del látiz y genera sincronicidades, abre caminos y expande la percepción. ¿Cómo cultivamos una intención coherente en la práctica? El primer paso es sentir esa intención antes de expresarla. Esto implica que la emoción debe resonar con el pensamiento. No sirve de nada decir que quiero paz interior si por dentro hay agitación, dudas o resistencia. El cuerpo tiene que estar involucrado en la intención. Hay que vivirla, no solo pensarlo.
Técnicas como la visualización, la respiración y el anclaje emocional pueden ser de gran ayuda, pero lo más crucial es la autenticidad. La intención coherente nunca es manipuladora, no intenta forzar al mundo, se conecta con lo que ya es verdad dentro de ti y amplifica esa verdad en el entorno. Greenberg veía la intención como un vector que dirige la conciencia. Cuando es coherente, apunta hacia la realidad que deseamos vivir y al mismo tiempo la manifiesta en nuestro interior. En otras palabras, la intención no crea el futuro, trae el futuro deseado a la experiencia presente. ¿Cómo cultivamos una intención coherente en la práctica? El primer paso es sentir esa intención antes de expresarla. Esto implica que la emoción debe resonar con el pensamiento. No sirve de nada decir que quiero paz interior si por dentro hay agitación, dudas o resistencia. El cuerpo tiene que estar involucrado en la intención. Hay que vivirla, no solo pensarlo. Técnicas como la visualización, la respiración y el anclaje emocional pueden ser de gran ayuda, pero lo más crucial es la autenticidad. La intención coherente nunca es manipuladora, no intenta forzar al mundo, se conecta con lo que ya es verdad dentro de ti y amplifica esa verdad en el entorno. Greenberg veía la intención como un vector que dirige la conciencia. Cuando es coherente, apunta hacia la realidad que deseamos vivir y al mismo tiempo la manifiesta en nuestro interior. En otras palabras, la intención no crea el futuro, trae el futuro deseado a la experiencia presente. Cuanto más clara, honesta y estable en vibraciones sea la intención, más profundamente transforma nuestra percepción de la realidad. Esta práctica demanda responsabilidad. Todo lo que intentes de manera coherente tiende a manifestar tanto lo que es beneficioso como lo que está impulsado por el miedo o el ego. Por eso, Greenberg subrayó la importancia de limpiar el campo emocional antes de establecer intenciones. El silencio interior que discutimos antes es fundamental en este proceso. Permite que la intención surja desde el centro, en lugar de hacerlo desde la superficie. Cuando la intención está en sintonía con el campo unificado, ya no hay separación entre lo que deseas y lo que vives. La realidad se convierte en una extensión de la conciencia despierta. En ese momento el ser humano deja de ser un mero espectador del universo y se convierte en una extensión lúcida de éste, co-creando con él en cada instante. Despertar la conciencia profunda no es un evento único ni una experiencia aislada. Cuanto más clara, honesta y estable en vibraciones sea la intención, más profundamente transforma nuestra percepción de la realidad. Esta práctica demanda responsabilidad. Todo lo que intentes de manera coherente tiende a manifestar tanto lo que es beneficioso como lo que está impulsado por el miedo o el ego. Por eso, Greenberg subrayó la importancia de limpiar el campo emocional antes de establecer intenciones. El silencio interior que discutimos antes es fundamental en este proceso. Permite que la intención surja desde el centro, en lugar de hacerlo desde la superficie. Cuando la intención está en sintonía con el campo unificado, ya no hay separación entre lo que deseas y lo que vives. La realidad se convierte en una extensión de la conciencia despierta. En ese momento el ser humano deja de ser un mero espectador del universo y se convierte en una extensión lúcida de éste, co-creando con él en cada instante. Despertar la conciencia profunda no es un evento único ni una experiencia aislada. Según Jacobo Greenberg, el verdadero despertar ocurre cuando logramos integrar este nuevo estado de percepción en nuestra vida cotidiana. La práctica espiritual solo adquiere un verdadero poder cuando se traduce en acciones, decisiones y presencia diarias. El método oculto que nos lleva a una conciencia ampliada, basado en el silencio interior, la atención entrenada y la intención coherente, revela todo su potencial solo cuando se convierte en un estilo de vida. Para lograrlo, es fundamental entender que cada instante de nuestra existencia es una invitación a despertar. Levantarse por la mañana puede ser un recordatorio de que formamos parte de una red viva e inteligente. Respirar de manera consciente durante unos minutos antes de salir de la cama ya activa el campo de percepción ampliada. A lo largo del día, tomarse breves momentos de silencio interior ayuda a reorientar nuestra atención hacia el presente. Esto evita que caigamos en el automatismo mental y la reactividad que bloquean el acceso a la red. Otra herramienta esencial es la observación continua. Según Jacobo Greenberg, el verdadero despertar ocurre cuando logramos integrar
este nuevo estado de percepción en nuestra vida cotidiana. La práctica espiritual solo adquiere un verdadero poder cuando se traduce en acciones, decisiones y presencia diarias. El método oculto que nos lleva a una conciencia ampliada, basado en el silencio interior, la atención entrenada y la intención coherente, revela todo su potencial solo cuando se convierte en un estilo de vida. Para lograrlo, es fundamental entender que cada instante de nuestra existencia es una invitación a despertar. Levantarse por la mañana puede ser un recordatorio de que formamos parte de una red viva e inteligente. Respirar de manera consciente durante unos minutos antes de salir de la cama ya activa el campo de percepción ampliada. A lo largo del día, tomarse breves momentos de silencio interior ayuda a reorientar nuestra atención hacia el presente. Esto evita que caigamos en el automatismo mental y la reactividad que bloquean el acceso a la red. Otra herramienta esencial es la observación continua. Mira tus pensamientos sin dejarte llevar por ellos. Observa tus emociones sin perderte en ellas. Contempla el mundo que te rodea como si fuera la primera vez que lo ves. Esta forma de ver las cosas genera un tipo de atención que Greenberg creía fundamental, una conciencia viva, alerta y abierta que permite que el cerebro se reorganice y se sintonice con niveles más profundos de la realidad. Y lo más importante, vive con intención consciente. Al despertar, establece una intención clara para tu día. No una lista de cosas por hacer, sino una vibración que deseas mantener. Paz, claridad, compasión, presencia. Recuerda, la intención coherente no es un deseo, es un estado que encarnas. En cada acción, trae esa intención al presente, ya sea que estés conversando con alguien, comiendo, caminando o trabajando. Cada momento es una oportunidad para reforzar tu conexión con las capas de la conciencia. Con el tiempo, esta práctica constante transforma tu configuración interna. Comienzas a vivir con más ligereza, claridad y conexión. La intuición se vuelve más aguda, las relaciones se tornan más genuinas y hasta los desafíos se presentan de una manera diferente, como oportunidades para crecer y conocerse mejor. Así, el despertar deja de ser un destino y se transforma en un camino vivo. Ya no necesitas grandes acontecimientos para sentir la profundidad de la existencia. Todo está aquí y ahora. La red de la conciencia late en cada átomo, en cada mirada, en cada respiración, y cuando se vive con constancia y sinceridad, el método oculto deja de estar oculto, convirtiéndose en parte de tu ser. Ahora que has descubierto el método oculto que revelaron los estudios de Jacob Greenberg, que incluye el silencio interior, la atención ampliada, la intención coherente y la conexión con la red de la conciencia, el verdadero trabajo comienza. La teoría es solo el inicio. El poder reside en la práctica. En la aplicación diaria y tranquila de este conocimiento en tu vida, no es necesario cambiar todo de golpe. Comienza con pequeños pasos, 3 minutos de silencio al día, un instante de plena presencia antes de tomar cualquier decisión. La intuición se vuelve más aguda, las relaciones se tornan más genuinas y hasta los desafíos se presentan de una manera diferente, como oportunidades para crecer y conocerse mejor. Así, el despertar deja de ser un destino y se transforma en un camino vivo. Ya no necesitas grandes acontecimientos para sentir la profundidad de la existencia. Todo está aquí y ahora. La red de la conciencia late en cada átomo, en cada mirada, en cada respiración, y cuando se vive con constancia y sinceridad, el método oculto deja de estar oculto, convirtiéndose en parte de tu ser. Ahora que has descubierto el método oculto que revelaron los estudios de Jacob Greenberg, que incluye el silencio interior, la atención ampliada, la intención coherente y la conexión con la red de la conciencia, el verdadero trabajo comienza. La teoría es solo el inicio. El poder reside en la práctica. En la aplicación diaria y tranquila de este conocimiento en tu vida, no es necesario cambiar todo de golpe. Comienza con pequeños pasos, 3 minutos de silencio al día, un instante de plena presencia antes de tomar cualquier decisión, un gesto de intención clara al despertar. Eso es suficiente para cambiar el entorno de realidad que te rodea. Recuerda que el despertar no se trata de alcanzar algo fuera de ti, sino de recordar lo que siempre ha sido tuyo por naturaleza. El campo de la profunda conciencia está disponible ahora y puedes acceder a él en cualquier momento que decidas. Si este contenido ha resonado contigo, suscríbete al canal para seguir este camino junto a nosotros. Activa las notificaciones
y comparte este video con alguien que también esté buscando más de lo que los ojos pueden percibir. Y si aún no has dejado un comentario, permite que la profunda conciencia se manifieste en ti. Esta es tu firma vibracional para el despertar. Un gesto de intención clara al despertar. Eso es suficiente para cambiar el entorno de realidad que te rodea. Recuerda que el despertar no se trata de alcanzar algo fuera de ti, sino de recordar lo que siempre ha sido tuyo por naturaleza. El campo de la profunda conciencia está disponible ahora y puedes acceder a él en cualquier momento que decidas. Si este contenido ha resonado contigo, suscríbete al canal para seguir este camino junto a nosotros. Activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también esté buscando más de lo que los ojos pueden percibir. Y si aún no has dejado un comentario, permite que la profunda conciencia se manifieste en ti. Esta es tu firma vibracional para el despertar.